Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, abogada, buenas tardes, sí la escucho. Sí, perfecto. Hola, abogada, buenas tardes. Hola, Pau, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, no podemos esperar a los demás porque si no nos vamos a atrasar mucho. Maestra, ¿Vale? antes que nada, soy yo, Paulina. Antes que nada, maestra, me marcó Alicia, me decía que, bueno, ve que ella se dedica a vender cebolla Sí. y tiene sembradíos y todo. Y me dice que ahorita, pues la verdad, sí tenía mucho trabajo, que fue a supervisar unos invernaderos y que no tiene nada de señal, o sea, para conectarse, no, a duras penas me pudo marcar y se medio cortaba, ¿no? Claro. Y me pidió el favor que le avisara a usted. Claro que sí, Pau, no hay problema. Ya nada más, bueno, que le transmitan, en este caso a su compañera Ali, la información para que obviamente pueda cumplir con sus actividades. Y bueno, ya saben que en el canal de YouTube, generalmente los días lunes o martes, ya les estoy cargando la sesión por si gusta consultarla. ¿Sale? Claro que sí, licenciada, gracias. Sí, abogada. Perfecto. Díganme, ellos. Ahora sí que no sé si subió la primera clase que nos dio de esta, porque yo la estuve buscando y no la encontré. Técnicamente sí, se supone que están, que están todas, pero déjame te checo y bueno, ya cualquier cosa te aviso, ¿no, Jos? Gracias. Perfecto. Bueno, les iba a preguntar, obviamente, para que hiciéramos la dinámica, hiciéramos la actividad de que ustedes empezaran a presentar lo que hicieron, sus objetivos y todo lo demás. Pero bueno, como nada más están ustedes dos, vamos a darle continuidad, obviamente, para no atrasarnos. Ya solamente si tuvieron alguna problemática al elaborar las fases o los periodos que vamos, bueno, pues ya sería otra cuestión. ¿Por qué se los comento? Porque técnicamente nosotros acabamos el 8 de mayo. Entonces, el 8 de mayo ya es su evaluación, ya, pero ya no hay nada, ¿no? Entonces, eso nos deja solamente o nos deja exactamente a la mitad. O sea, que ahorita estamos con nuestra sesión número 5, bueno, prácticamente. La 6 sería el 17, la 7 sería el 24 y bueno, creo que la octava sería... no, mentira, estamos en la cuarta, la quinta el 17, la sexta el 24, la séptima el primero y bueno, la octava sería la del día 8. Entonces, bueno, pues tenemos que comenzar a avanzar, sobre todo por la información que nos falta, ¿no? Ya recordemos que tenemos todas las primeras partes, o sea, con su epígrafe, con su portada, con su dedicatoria. Y bueno, ya estamos hablando un poquito de la metodología, con toda esta parte de sus objetivos, de su planteamiento del problema y demás. Ahorita vamos a continuar con esta parte de la metodología, que es lo que va previo a la parte fuerte, que es su marco teórico. Ahorita estoy haciendo tiempos y muy probablemente esta semana ustedes ya trabajen lo que es su marco teórico, o sea, el contenido general, el cuerpo de todo lo que va a ser su trabajo. Y obviamente pues es una de las partes más pesadas porque ya las siguientes semanas ya solamente nos dedicaríamos a ver cómo lo van a citar, cómo lo van a referenciar y cómo van a hacer su presentación. Obviamente aquí teníamos la idea, voy a checar a ver qué tanta posibilidad y cómo vamos avanzando para la presentación de sus trabajos. Se supone que se va a poder hacer porque son poquitos. Entonces, en dado caso que no tengamos o que no nos alcance el tiempo para desarrollarlas dentro de la séptima, bueno, pues entonces tendríamos que culminarla el día del examen, si es que llega a faltar alguien. Pero bueno, ahorita ya iremos viendo cómo avanzamos. Abogada, Dígame, Jos. tengo otra duda. Por Dígame. ejemplo, lo que ya mandamos en plataforma, ya subimos. En mi caso, sinceramente, pues estoy trabajando y no tenía como que el tiempo para realizarla con anterioridad y Beca nos comentó que se la podíamos mandar para que nos las fuera puliendo. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que ya las mandé, ya las subí, todavía hay la posibilidad de que usted a lo mejor nos ponga en los comentarios alguna forma para pulirla. Si está mal, sí, si no, solamente les asiento la calificación, porque obviamente por eso las vamos trabajando en sesión, por ejemplo. Si tenemos los, yo les decía, cuando generalmente en escolarizado, bueno, se va dando la oportunidad a todos de haber exponente objetivo, y ahí lo vamos modificando. En este caso, como en lugar de 4 meses son 2 meses, pues obviamente se nos reduce el tiempo prácticamente a la mitad. Entonces, en ese caso no podemos dar la apertura. Solamente si yo tuve una problemática, si a mí me confundí, no lo pude hacer, no supe cómo hacerlo, se tiene que exponer en sesión.
Por eso, siempre que terminamos algún rubro, yo les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes lo realizan y ven que tienen problemas, se tiene que dar en el tiempo de entrega. O sea, si se deja la tarea el sábado de la semana pasada, y obviamente recordemos que la fecha de vencimiento es hoy, bueno, pues tenemos toda la semana para poder hacer ese tipo de, digamos, de comentarios, ¿no? Ya después no, porque recordemos que vamos bajo una tentativa de ir avanzando. Entonces, obviamente, si nos tenemos que regresar, bueno, va a ser un problema, sobre todo por el asunto que tenemos, que es el tiempo. Entonces, ahorita que vamos a hacer formulación de hipótesis, si no queda claro, si no hay manera, si no lo pude hacer, el día que ustedes la estén elaborando es cuando tenemos que hacer el comentario. Aquí el chiste es que cuando lo suban a su plataforma ya esté bien elaborado. ¿Por qué? Porque al finalizar de toda la materia, lo que se va a hacer solamente es unir. O sea, solamente van a jalar su epígrafe, su dedicatoria, su portada y lo van a juntar en un solo trabajo, que se supone que ese trabajo más el trabajo de la herramienta visual van a presentarlo de manera verbal. Entonces, eso les va a ser mucho más fácil para no estar, obviamente, jalando información que no está correcta. ¿Sale? Bueno, el siguiente paso que nosotros vamos a ver es la parte de la hipótesis, ¿sí? Para empezar, tenemos que saber qué es la hipótesis y posteriormente cómo elaborarla. De hecho, ahorita yo les voy a dar precisamente sobreentendiendo esta parte, pues de que tenemos o tienen trabajo y obviamente pues tenemos que andar de arriba abajo y se nos complica. Ahorita les voy a dar un periodo para que por lo menos podamos aterrizar la idea y ustedes puedan comenzarlo a hacer. Ustedes ya tienen delimitado un tema, ya tienen delimitado, es más, yo les había dicho desde el principio, empiecen a buscar su marco teórico. Su marco teórico va a ser aproximadamente de 30 páginas. En su caso, sobreentendiendo obviamente la parte de la dinámica de, obviamente de ejecutivo, van a hacer una investigación de, ¿qué les digo? 20 páginas para que no haya tanto problema. Obviamente 20 páginas de puro contenido. Ya todo lo demás de su epígrafe, su dedicatoria, su portada, su bibliografía, todo eso ya son elementos extras. Eso solamente es del contenido, de sus capítulos y subcapítulos que pueda hacer. Ellos, bueno, en el caso entonces de la formulación de la hipótesis como tal es una idea o es una suposición que tiene el investigador, una idea para poder solucionar el problema que está investigando. Se dice que es una parte muy importante porque no es posible que nosotros avancemos en una investigación si no comenzamos desde un punto de partida, a tratar o a intentar dar una explicación o una solución de la dificultad que está originando que yo investigue ese tema, ¿sí? Ahora, si nosotros formulamos esa sugerencia para podernos explicar el fenómeno, para poderles, digamos que dar solución, si nosotros lo hacemos en términos de proposiciones o en tipo de enunciados, es cuando se llama o cuando recibe el nombre de hipótesis. ¿Sale? Bueno. Hasta acá obviamente es la situación. La hipótesis entonces única y exclusivamente va a ser la suposición de una verdad que claramente aún no tenemos. Por eso precisamente vamos a hacer la investigación. En otras palabras, la hipótesis sería como una conjetura que vamos a hacer acerca de una realidad que todavía no conocemos y que obviamente se ha formulado precisamente para poder llegar a conocerla, a conocer esta verdad. En el caso de las hipótesis tenemos la mecánica o tenemos la situación o el supuesto de que no siempre se da de manera asertiva. ¿Qué quiere decir? Yo puedo partir de un supuesto, pero cuando yo finalizo mi investigación puedo refutar mi hipótesis, o sea, puedo decir que esa hipótesis pues, era falsa y no hay ningún problema. No importa que su hipótesis quede comprobada o en inversa, que su hipótesis quede refutada. Para eso es que se hace, obviamente, la parte de la investigación. Por supuesto que si yo parto de información, de mucha información desde el principio, pues lo más normal es que mi hipótesis pues sea verdadera. Pero si no, bueno, pues se corre como esa parte, ¿no? Ese riesgo. Bueno, eso es la hipótesis. Ahora,
Vamos, se los voy a poner en cuestión práctica para que lo puedan ver, lo puedan apreciar, vean cómo se formula y puedan pasar a realizar. Y si tienen una duda o una pregunta, en este momento mismo la resolvemos. ¿Por qué? Porque precisamente se les va a quedar la parte de la hipótesis, se les va a quedar la parte de justificación y se les va a quedar la parte de marco teórico. Entonces, para que ya nada más sea pulirla y sea cargarla, ya no se conflictúen más. No crean que la hipótesis, esta suposición, no crean que es una situación de una página. No, pueden ser contados 3, 4, 5 renglones, nada más. A ver, ahí va. Ya les aparece, creo que el documento en Word. Desde que iniciamos el tema, yo les compartí un trabajo de investigación para que se dieran una idea o para que pudieran tener la guía de cómo se van realizando los pasos de la metodología. Acá tenemos en este caso el punto número 4, la parte de la hipótesis. Recordarán que el tema era acerca de la participación de las mujeres en la comisión de conductas delictivas. Aquí mi hipótesis partía de que yo pensaba al inicio, bueno, fue nada más por mero ejercicio, porque la verdad es que no lo pensaba tal cual, pero como supuesto yo decía que las mujeres delinquían por una cuestión económica. O sea, mi hipótesis quedó. El factor económico es el que más motiva a las mujeres a delinquir, además de ser más vulnerables a estar dentro del supuesto delincuencial aquellas mujeres que provienen de familias no estables. ¿Sí? Esa fue mi hipótesis. Obviamente, con el paso de la investigación, bueno, empecé a descubrir millones de cosas. Pero esa es mi hipótesis. Mi supuesto, a través del por qué intenté darle una explicación al fenómeno que iba a investigar. Eso es una hipótesis. Pregunto, ¿tienen hasta acá alguna duda o pregunta de cómo formularla? No. ¿No? ¿Ok? Eric dice que no. Miguel, Pau. Creo que no. Eso quiere decir que van muy bien. Bueno, entonces en ese No, supuesto, sin duda. dígame, Miguel. No, nada. Ah, no, Es no. que yo le iba a comentar que si le podía mandar todo esta semana, porque me lastimé del pie, me dio una cosa que se llama tendinitis y no puedo, o sea, estoy en la cama todo el tiempo, no puedo ni caminar, no puedo mover nada. Ok, saben que tienen, sin problema, tienen días, bueno, ahorita se supone que la fecha de entrega es hoy, entonces sin problema tienes hasta el día que es martes para Ok, poderlo entregar, entonces no hay ningún problema, ok, por parte de la regulación. Bueno, muchas gracias. entonces, no hay de qué, Miguel. Si no hay entonces dudas, si no hay entonces preguntas de qué es y cómo se elabora una hipótesis, si ya tienen el ejemplo, bueno, pues de acuerdo a la información y de acuerdo a su tema, ¿qué se les hace? Bueno, les voy a dar unos 5 minutos no más, porque se dan cuenta son 3, 4 renglones, y obviamente ustedes tuvieron que partir de algún lugar, solamente es que redacten de dónde partieron como explicación para el fenómeno que van a estudiar. Y bueno, pues ahorita somos poquitos, yo os pidió tiempo, entonces si no le da alguna situación, bueno, entonces ya nada más los tres compartirían obviamente la parte de su hipótesis y ya si hay alguna modificación de una vez la checamos. Maestra, Entonces, dígame, Pau. perdón, en la hipótesis deben de haber dos variables, ¿no? ¿Cómo que dos variables? Bueno, es que estuve investigando un poquito y me salió que en el tipo de, bueno, en la tipología de hipótesis debe de haber dos corrientes de variables, o sea, como una se llamaba teleológica y deontológica, o sea, una como la crédula y la otra no tan. Pues eso ya depende del grado de investigación que quieras dar. Al final de cuentas, bueno, si pones dos variabilidades, pues técnicamente tendrás que declinar o tu información te tendrá que arrojar a una al finalizar de cuentas, porque si estás mal en las dos, bueno, entonces ahí sí como que hay un problema. Entonces, la regla general es que sea una hipótesis, ¿no? Una idea, porque técnicamente partimos de ahí. Si tú quieres poner dos, si quieres poner más, bueno, pues ahí ya tendrías, obviamente que decidirlo tú, no hay absolutamente ningún problema. Ok, bueno, gracias, maestra. Perfecto. Ok, entonces son 12:23, 12:28, bueno, ya compartimos sus hipótesis, ¿sí? Ahorita redáctenlas en hojita, en papel, sin mayor situación, ya obviamente tendrán el tiempo para si le quieren hacer un ajuste, realizárselos, ¿no? Entonces, 12:23, 12:28, no se desconecten, acá quédense y bueno, lo siguen realizando.
Abogada, Dígame, Josh. le pido una disculpa, abogada. Lo que pasa es que ando trabajando y ahorita me surgió que tengo que salir a realizar un trabajo. No sé si pueda mandarle todas mis actividades mañana. Ahorita serían, bueno, en el caso lo que le decía hace rato a tu compañero Miguel, si son las actividades que se tenían como fecha límite entregar hoy, recuerden que tienen solamente 3 días con una valorización del 80. Obviamente tienen que estar completamente cargadas en plataforma para que cualquier cosa yo tenga la evidencia de que pues ahí están entregando sus trabajos. No, Entonces, abogada, las que se entregaban hasta hoy ya las subí a plataforma, ya están en plataforma. ok, en el caso de las otras se les van a quedar para la siguiente semana. Ok. Sí, obviamente ahorita lo están haciendo para que precisamente si tienen alguna duda o alguna pregunta, de una vez podamos hacer las modificaciones necesarias, pero la van a entregar obviamente en forma con fecha de vencimiento de la siguiente semana. Ok, si yo tuviera alguna duda, abogada, ¿me podría apoyar el día de mañana? El día lunes. ¿El día lunes? Ok, sí. Perfecto. Bueno, de todas maneras yo se la enviaría mañana y ya las observaciones, aunque me las conteste el día lunes para yo irlas modificando. Claro que sí, yo de todos modos, bueno, cualquier cosa igual, con tus compañeros que te puedan, obviamente decir qué fue la tarea o qué es lo que se quedó. Ok. Muchísimas gracias, abogada. Sí, Jess, no te preocupes, cuídate mucho. Gracias, igualmente, adiós. Adiós. Perfecto, muchachos, ¿listo? Yo quiero pensar que sí, porque ya los abandonaron, ya se fue ellos y Ali no está, así que van. Eric, por favor, tu hipótesis, ¿cómo quedó? Voy. A ver. Mi hipótesis es. Ay, quítate. Ya. En el tema de la trata, los principales factores son los socioeconómicos entre las personas que radican en Tenancingo, Tlaxcala, puesto entre ellos mismos viven una disputa en ver quién tiene más mujeres trabajando y por ende quién tiene más dinero. Ello se ve en las casas que construyan en su municipio, donde mientras más picos tengan o más ostentosas es quien tiene más ingreso. Perfecto, ok, ya resaltaste en el caso de un factor, ¿no? Algo que está motivando la problemática, tanto la cuestión económica como la cuestión social. Perfecto, Eric, en tu caso igual, salvo que quieras pulir alguna cuestión, pero de ahí en fuera está bien, ¿no? Entonces, si ya nada más la quieres traspolar así, no hay ningún problema. Miguel, por favor. Les digo cómo me aparecen en la plataforma, no crean que por otra cosa. Bueno, yo no tengo, lo de lo que yo tengo como hipótesis bueno, mi trabajo va a ser sobre el problema, sobre trabajadores de Walmart, que tienen, laboralmente son abusados y que no cuentan con contratos, pero bueno, no puedo poner Walmart porque me podrían podría tener por ahí problemillas, pero sería como tiendas americanas y el cual la hipótesis es sobre los problemas que se dan entre los trabajadores que no los tienen como empleados, o bueno, no los registran como empleados, sino que los tienen registrados como socios cuando en realidad no son socios. Y la problemática se basa en que estas tiendas, a pesar de que
están en México y se tienen que basar por cuestiones de, o sea, conforme a las leyes mexicanas, no lo hacen como conforme a la ley. Y bueno, yo estuve un tiempo en la Junta de Conciliación y tampoco, como que es punto y aparte y no les hacen caso a los empleados. Y además se tiene que hacer como que para que les hagan caso, tienen que ser varias personas para que, en este caso, digamos, una junta de conciliación les haga caso a los empleados. Tiene que ser como que en conjunto. Tiene que ser una demanda activa Y para... bueno, más o menos es como que la problemática, ahorita no la tengo a la mano, le digo que no me puedo mover mucho, pero más o menos lo explico. Y pero ya lo tengo hecho. A lo mejor no con estas palabras que le estoy diciendo, sino mejor redactado, pero no me acuerdo muy bien ahorita de la redacción. Ok, en ese caso, la delimitación del tema ya tiene que estar. O sea, tu título ya lo tienes que tener completamente al 100%. Ok. Y en el caso de la hipótesis, bueno, la hipótesis puede partir ahí, abarcar muchísimas cosas. Entonces, en tu caso sí vas a tener que delimitarla. Si ya la tienes, bueno, pues ya nada más la comentas la siguiente sesión por si se le tiene que hacer alguna modificación. ¿Por qué? Porque obviamente entre más podamos delimitar nuestra hipótesis, bueno, pues vamos a tener un poquito más de claridad cuando lleguemos a la parte del marco teórico. Verdaderamente no es tan ideal volcarnos en un establecimiento en especial. En el caso de Walmart, Walmart funge como corporación, es una corporación multinacional, entonces ese podría ser, ¿no? La parte de corporaciones multinacionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente son cadenas de almacenes muy grandes y obviamente tienen esa mecánica, ¿no? Aunque cotizan en la bolsa, bueno, son corporaciones al final de cuentas. De hecho, en la tesis, porque es una tesis, no lo tengo como Walmart, Sí, le sino puse lo tengo un nombre. como tiendas americanas de conveniencia. Ajá, sí, pero en el caso de Walmart específicamente son corporaciones multinacionales. Okay. Pero bueno, ya ahí ya será el tema que tú quieras abarcar, porque bueno, obviamente no te vas a especializar en ese, vas a tratar como la problemática de varias, ¿no? Entonces, creo que no hay ningún problema y creo que hasta la problemática la tienen todas, ¿no? O sea, como que todo ese tipo de tiendas multinacionales precisamente provenientes norteamericanas, pues tienen como esa controversia, ¿no? Entonces, nada más sería esa parte, Miguel, obviamente que delimitaras bien tu hipótesis como con factores muy precisos, ya lo tienes, bueno, entonces ya nada más sería que lo cargaras y obviamente que nos lo compartieras la siguiente semana. Ok, perfecto. Paulina, por favor. Paulina, ¿estás ahí? Pues creo que Paulina tampoco ya no está. Bueno. Sí, aquí estoy, maestra. Disculpe, es que estaba atendiendo unas cosas de trabajo. Perfecto, pero Paulina. ¿Cómo quedó tu hipótesis? no la he terminado, maestra. No la has terminado. Perfecto. No. Bueno, entonces vamos a seguir la cuestión de avanzando, ¿no? Avanzando en la parte de nuestra metodología de investigación. Algunas llevan muestreos, ¿no? Algunas sí, algunas no, dependiendo del área, ¿sí? En el caso del muestreo, los muestreos son instrumentos que nos ayudan a darle el soporte o a darle la validez a nuestra investigación. Son mecanismos a través de los cuales las personas encargadas de investigar pueden tomar ciertas unidades representativas para poder obtener pues, datos que les permitan tener la información necesaria para poder corroborar su población e investigar. Tenemos diferentes muestreos. Tenemos muestreos que son aleatorios, tenemos muestreos estratificados por cuotas, intencionados o mixtos. En este caso, como nosotros no estamos en presencial y aparte estamos en una problemática de contingencia, pues no podemos hacer muestreos, ¿verdad? Pero pues es importante que los conozcamos. Igual ustedes lo hacen a base de estadísticas, ¿no? Estadísticas que ya estén realizadas.
Tenemos el primero, que es el muestreo aleatorio o el muestreo al azar. Ese, como su nombre lo dice, bueno, es generalmente la que más se utiliza. Acá lo que se hace es para obtener una muestra representativa, o sea, general. No hay ninguna problemática. ¿Qué quiere decir? Que cualquier individuo de la población, sin importar su grado académico, su edad, su sexo, etcétera, puede ser elegido al igual que cualquier otro de la población. Por eso es al azar. Tenemos otro muestreo que es el muestreo por cuotas. En este caso, este tipo de muestreo ya divide, digamos que por categorías, y esas categorías tienen que tener cierto tipo de características especiales. Por ejemplo, si yo estaba hablando de la participación de mujeres y quería saber, no sé, los elementos de por qué creemos que una mujer transgreda la norma, bueno, probablemente a mí me interese saber más acerca de la opinión de las mujeres. Entonces, mi cuota y mi categoría, bueno, va a ser a través del sexo, explícitamente, pues serían las mujeres. Tenemos otro que es el muestreo intencionado, o también se le conoce como sesgado. Este sesgado ayuda a que el investigador tiene que seleccionar los elementos que considera representativos. Por ejemplo, sí, ok, yo voy a decir que mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres? Ah, no, pues es que yo quiero mujeres que probablemente tengan ya una formación académica de licenciatura para arriba, maestría o doctorado, nada más. ¿Por qué? Porque siento que van a tener un criterio más amplio. Entonces, bueno, ya el intencionado ya va única y específicamente volcado a ciertas personas ya en específico. Bueno. Ahora, ya con esto nosotros tendríamos la primera parte. En el caso de la cuestión de la hipótesis, ya ustedes ya tienen su hipótesis y ya con eso no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Ya vamos a pasar a nuestro cuerpo o a nuestro desarrollo de la obra, ¿sí? ¿Cómo va a quedar diseñada nuestra investigación? Hay muchos pasos que se tienen que seguir. El primer paso, que es el más importante, que es donde ustedes se van a encargar toda esta semana de recopilar su información, toda la que encuentren. Ahorita vamos a ver la mecánica de cómo lo van a hacer. Sabemos que toda ciencia tiene dos elementos muy importantes. Por un lado, la teoría, y por otro tenemos la parte de la práctica, ¿sí? En cualquier investigación, bueno, indistintamente de cuál sea la parte o el campo, necesitamos de conocimientos. Muchas personas dicen, bueno, es que no, o sea, se aprende más a través de la práctica. Sí, probablemente sí, pero no podemos aventarnos a la práctica si no tenemos la mínima teoría. Entonces, la teoría pues nos da toda esta base para poder ejemplificar, para poder aplicar, para poder explicar de una manera más clara y más detallada, pues lo que vamos a hacer acerca del área de nuestro fenómeno de estudio. Precisamente para eso tenemos el marco teórico. El marco teórico ha sido una herramienta muy útil y de gran importancia, porque precisamente en ese instrumento nos da la oportunidad de poder no solamente precisar, sino hasta poder organizar y esclarecer todos aquellos elementos que me sirvan a mí para describir mi problema. El marco teórico claramente tiene muchas funciones, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer es la parte del proceso de revisión documental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener 50 PDFs de mi tema, porque fui buscando y bueno, encontré muchos PDFs, encontré revistas científicas, encontré periódicos, encontré muchas cosas, ¿ok? Pero lo primero que tenemos que hacer, ya que cuento con toda esta indagatoria, pues obviamente tengo que ver cuáles son los que me van a ser útiles, o sea, de dónde voy a obtener esa información. Y no solamente es obtener información por obtener, tiene que ser información que necesite, que sea verídica, que sea oportuna para mi trabajo. En este caso tenemos muchos ámbitos o muchas fuentes de información que podemos tomar en cuenta para realizar nuestro marco teórico. ¿Por qué? Porque siempre nos cerramos a la parte de la cuestión de los libros, específicamente ya ni siquiera los libros en papel, sino los libros digitales. Y no es así, tenemos muchísimas otras fuentes que van a depender completamente de la cuestión del área, ¿no? Del área que yo quiera, obviamente, investigar.
Entre ellas podemos encontrar fuentes como lo son las bibliotecas, ya sabemos qué son las bibliotecas, las hemerotecas, donde encontramos toda la parte de revistas, los archivos, en los archivos muchos de ellos son históricos, las filmotecas, bueno, sabemos que son aquellas donde encontramos toda la parte de películas, ¿no? De videograbaciones que podemos tener. Tenemos las fonotecas son relacionadas a la parte de los audios, ¿no? Todas estas informaciones que quedaron registradas en audios. Los mapotecas, como su nombre lo dice, pues son mapas, ayudan a cuestión histórica, ayudan a cuestión de otro tipo de ciencias. Y también podemos encontrar lo que son las pinacotecas. Las pinacotecas, bueno, si las hemos escuchado en algún momento, tiene que ver con toda la cuestión pictórica, o sea, con las pinturas. Es donde se conservan, es donde se exponen las pinturas y se llaman pinacotecas. Obviamente más utilizables para cuestiones, no sé, antropológicas, sociológicas, artísticas, etc. Los museos, que sabemos que hay de todos sabores y colores, y los centros de cómputo, que son los que más utilizan ustedes, ¿no? Utilizamos. Las fuentes de información, bueno, son todos aquellos objetos que nos van a servir para poder obtener datos y con eso poder realizar nuestro trabajo. Todo aquello que nos sirva como base o como soporte, desde manuscritos, impresos, grabados, etc. Sin embargo, la mayoría de información es obtenida a través de la información bibliográfica, o sea, los libros, ¿sí? También revistas, también periódicos, también folletos y cualquier otro tipo de consulta, ¿no? Como lo puede ser la cuestión de revistas, la hemerográfica. En el caso de la audiográfica, les comentaba hace un rato que tenía que ver con toda esta parte de grabaciones, pero no solamente las cintas, pueden ser los discos, pueden ser los programas de radio, puede ser la información de películas, programas de televisión, DVDs, etcétera, ¿no? En esa audiográfica, como utiliza este tipo de lenguaje audio y gráfico, también podemos encontrar los cuadros, las esculturas, los mapas. Todos estos muchas de las veces nos dan la parte histórica. ¿Qué quiere decir? Que nos dan huella o nos dan testimonio de la huella que va dejando el hombre en el mundo, ¿no? Todos sabemos que una parte importantísima dentro de los marcos teóricos pues es la parte histórica. No podemos partir a analizar un fenómeno si no vemos su antecedente histórico. Es más, muchas de sus materias, si no es que la mayoría, van a haber derecho penal, van a haber derecho civil, pero siempre van a haber un antecedente, una cuestión histórica, que le da origen o que le da funcionamiento pues, a lo que van a ver. En este caso, bueno, una de las más importantes o por lo menos de las que más peso tiene actualmente, pues es la información electrónica. No solamente aquella que ocupamos en Internet, sino aquella que se encuentra en discos, aquella que se encuentra en memorias, en correos, etcétera. Al final de cuentas, todo esto para qué se les dice, pues se les dice para que vean que tienen una gran gama de oportunidades y una gran gama de información para poder investigar. Pero ya que yo tengo toda esta vertiente de información y ya que yo recapitulé todo lo que pude, piensen en toda la información que muy probablemente ustedes ya tienen en sus manos. ¿Qué hago con toda esa información? El hecho de que yo tenga 50 PDFs, 10 libros, 15 revistas, no quiere decir que eso se va a ir todo para la elaboración de mi proyecto. Tengo que extraer la información necesaria. ¿Y cómo la extraigo de la manera correcta? De la manera correcta se extrae a través de algo que se llama registros documentales, ¿sí? Y estos registros documentales nos sirven muchísimo porque la realidad es que la memoria nos falla. Y bueno, pues a veces cuando yo llego a un punto en el que digo, Dios, ¿en qué libro encontré esa información? ¿En qué página era? ¿O qué es lo que decía tan importante ese autor? Y no sabemos ni por dónde empezar. Pues estos registros documentales nos ayudan cuando esto pasa. Bueno, para registros documentales tenemos algunos instrumentos de registro muy importantes que nos ayudan a tener ese control. Tenemos el primero de ellos, que es la ficha bibliográfica, que ustedes me imagino que ya manejan desde la preparatoria, desde la secundaria, me atrevo yo a decir.
Las fichas bibliográficas recordaremos que eran precisamente donde anotábamos todas las partes que eran esenciales de un libro, ¿sí? Anotábamos el nombre del autor, recordábamos que era su nombre completo, comenzando por apellidos, el título y el subtítulo, usábamos corchetes si era necesario, eso ya tiene que ver con las reglas APA, y teníamos nuestro pie de imprenta, de qué editorial era, cuál era el lugar de impresión, el año de edición y el total de páginas. En este caso no vamos a hacer fichas bibliográficas porque cuando lleguemos al apartado de referencia bibliográfica, ahí lo van a tener que hacer, entonces no hay ningún problema. Pero no es el único instrumento de registro la ficha bibliográfica. Tenemos otras, que son las fichas de investigación. Las fichas de investigación, si se las digo así, probablemente no las ubiquen, pero si las ubican, si yo les digo fichas de trabajo. Estas fichas de trabajo nosotros también las llegábamos a utilizar, eran fichas blancas o rayadas, como se las vendieran, y estas fichas tienen la característica de que ahí no registramos necesariamente datos identificativos, sino que ahí registramos notas básicas. Notas básicas que después podemos transcribir en el marco de referencia. Estas fichas tienen una medida estándar, una medida de 12.5 por 21 centímetros. Mejor conocida, ustedes van a la papelería y piden una ficha de investigación, pues ni cómo. Pero si piden una ficha de trabajo, pues ahí les van a dar sus hojitas. Muchas veces hasta ayudaba a la parte de las exposiciones para tener una idea, para tener una guía. Cuando nosotros elaboramos este tipo de herramienta sale a conclusión o sale como producto de la lectura que vamos haciendo como investigadores. Claro, aquí tenemos una problemática porque generalmente estamos muy acostumbrados a copiar y a pegar. Ni siquiera lo leemos, nada más buscamos el tema y como nuestro buscador es mágico, cualquier tema lo encuentra. Y nada más agarro y copio y pego lo que más o menos veo. Pero si yo encuentro un PDF donde me maneja la información de 20 páginas, no leo las 20 páginas, solamente copio y pego lo que creo, ¿no? Pues precisamente las fichas de investigación no, las fichas de investigación nos obligan a tener que leer, obviamente darle más bien lectura al documento y obviamente poder asentar en la ficha pues notas importantes, notas básicas, que es una de las características. Técnicamente se supone que estas las iban a realizar porque obviamente es parte de la mecánica de hacer una investigación. Pero sin embargo, bueno, pues eso se los dejo ya más a la parte de lo realizado en metodología. Nosotros ya no lo vamos a elaborar, solamente es importante que sepan que ahí está y que si lo desean utilizar, pues sería lo más viable. Y eso les va a dar mucha preparación para su tema. Su tema técnicamente, como van a hacer todos estos pasos, pues ya no es necesario que tengan ni siquiera el documento, ni siquiera su herramienta visual, pues como ustedes son los que lo dominan, técnicamente tendrían que saberlo, pero bueno. Ahora, con estas fichas también se puede clasificar la información. No hay un solo tipo de ficha. Cabe mencionar, hay diferentes tipos de fichas de trabajo, de fichas de investigación. Tenemos la primera, que es la ficha de resumen. La ficha de resumen, como su nombre lo dice, bueno, es donde vamos a contener, pues, la información más importante. Es más, en ese tipo de ficha hasta pueden poner un cuadro, un mapa conceptual, algo que les ayude a resumir la información. Hay personas que les gusta hacerlo a base de prosa y hay personas que de acuerdo a su dinámica de estudio se les facilita más realizarlo en cuadros o en mapas. Eso ya depende de cada quien. Tenemos otro tipo de ficha que es la ficha textual o también denominada ficha de transcripción. Este tipo de ficha, como su nombre lo dice, es cuando voy a transcribir completo, sin cambiarle un punto, sin cambiarle una palabra, sin cambiarle una coma, lo que me está diciendo el autor, tal cual. Y tenemos otra, que es la ficha de paráfrasis. La ficha de paráfrasis, ahí sí, ahí damos como con nuestras propias palabras lo que está diciendo el autor. Claramente, sin alterar el contexto, sin alterar el sentido, única y exclusivamente, pues haciendo cierto tipo de modificaciones. Y tenemos también una ficha que es la ficha mixta. La ficha mixta, pues obviamente va siendo una parte de cada una de las que acabamos de comentar.
Y tenemos la última, que es la ficha de análisis o la ficha de opinión. Esa también es una de las más importantes porque no solamente radica en lo que dijo el autor, no, sino que yo ya hice un análisis profundo, yo ya hice una parte de razonamiento interesante y por tanto ya tengo una deducción o tengo una opinión propia. Eso solamente también se va a lograr pues a través de una lectura, digamos que concientizada, ¿no? De lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa con estas fichas? Estas fichas tienen que ser ordenadas de manera alfabética, de acuerdo con el apellido del autor, y lleva cierta orden. Técnicamente primero van los libros, luego los diccionarios y así nos seguimos, ¿no? Con eso, pues obviamente nos va a ayudar mucho. Si quieren poner el encabezado de la cuestión bibliográfica, lo pueden hacer y sin ningún problema. Y les va a ayudar a organizar su información para que no tengan tantos problemas. Ahora, en el caso de la recolección de datos, nosotros ya no lo vamos a ver porque ustedes ya no van a hacer cuestionarios, ustedes ya no van a hacer, digamos que ninguna otra situación que les equipare tener que enfrentarse con el elemento de su trabajo. No van a hacer entrevistas, no van a hacer encuestas, no van a hacer ningún experimento social, ni mucho menos, porque obviamente no se puede en este momento y bueno, tenemos que dejar esa parte parada. Pero lo que sí es importante es la cuestión del marco teórico. Entonces, denme un segundo, nos regresamos a la que estábamos, ya que acabamos de ver un recopilado de todo lo que fue la parte de metodología. Aquí está. Les decía, cuando nosotros vamos a hablar del cuerpo del trabajo, una de las partes más importantes, aparte de todo lo que ya hicieron, su justificación, sus objetivos, su hipótesis, es el marco teórico. El marco teórico nos ayuda a tener un ordenamiento para poder abordar el tema. Y con eso, pues bueno, vamos o podemos ir incorporando diferentes tipos de conocimiento, ¿no? De conocimiento que nos ayude, pues, a entender la problemática que se nos ocurrió abordar. Les decía, para que tengamos un marco teórico correcto, bueno, pues tenemos que hacer la revisión de la lectura que ya se encuentra, o sea, de la que ya existe, y bueno, pues ver cuál es la que nos va a servir, extraer la más importante. En otras cosas, vamos a enfrentarnos a varios aspectos que probablemente ustedes ya están viviendo, que ustedes ya están experimentando. Vamos a encontrar diversas problemáticas o diversas situaciones. La primera, podemos encontrar cierto tipo de información que nos dé a demostrar que existe una teoría completamente desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar mucha información teórica, práctica y bueno. En ese caso nosotros vamos a decir, no hombre, pues qué fácil porque tengo mucha información, porque la realidad es que mi marco teórico va a quedar pero rapidísimo. Pues sí y no. Sí, porque obviamente nos facilita gran gama de información, pero no porque obviamente nos va a ser más difícil poder seleccionar la información que nos es realmente útil, de tanta que encontramos. Entonces tiene sus pros y sus contras. Tenemos también otra situación, podemos encontrar no una sola teoría, podemos encontrar muchas teorías que le pueden servir o que le pueden aplicar a mi problema de investigación. En este caso, tendríamos que elegir una y basarnos en ella para poder construir nuestro marco teórico. O es más, si así lo consideran necesario, pueden tomar partecitas de toda y de cada una de las teorías, siempre y cuando no se alejen del planteamiento del problema. No se vayan por otro lado, porque si no, bueno, van a terminar tocando temas, se van a ir tocando temas que no tienen absolutamente nada que ver con su problemática. Bueno, ya tenemos el asunto de cuando existe una teoría, tenemos cuando existen varias, pero ¿qué pasa cuando solamente encontramos poquitos? Cuando solamente encontramos piezas o encontramos trozos y vemos que la cuestión práctica todavía no está bien trabajada. En este caso, bueno, lo que podríamos hacer, tendríamos que construir una perspectiva teórica a raíz de la unión de todos esos pedacitos, ¿no? Obviamente esto dependerá de pues cuál es la vertiente que yo creo pues más viable. Y la última, que a veces es una de las más complicadas, por eso muchos han logrado cambiar la parte de sus trabajos académicos.
Y es precisamente cuando no encontramos teorías. No es más, no encontramos ni trozos. La realidad es que solamente encontramos guías, pero guías que la realidad es que están medio vagas, que medio se relacionan con el problema, pero que no están completamente establecidas. Ahí lo que tendría que hacer el investigador es tratar de buscar información que, aunque no se refiera al problema en específico, le va a ayudar por lo menos a orientarse, ¿sí? Se los comento porque he escuchado varias veces que me cambian los trabajos porque me dicen es que no hay información de esto. Muchas de las veces sí hay, solamente hay que tener cuidado y hay que tener mucha situación de cómo buscamos nuestra información. Si yo quiero encontrar información tal cual el título que yo le puse a mi trabajo, pues va a estar complicado, ¿no? Pero sí puede haber millones de aspectos relacionados con el mismo. Solamente pues es saber o es aprender a buscar. Bueno, ya vimos esa parte. Tenemos la parte de, a ver, déjenme, a ver si, acá está. Les voy a poner la de consejos prácticos que nosotros ya lo habíamos platicado. Haciendo relevancia a la cuestión del marco teórico. Estas solamente son cuestiones prácticas que les pueden ayudar a poder elaborar su marco teórico entre algunas otras peculiaridades, ¿no? Partíamos desde que la investigación es algo tan usual que lo hacemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y siempre somos así, somos investigadores en nuestras vidas, solamente que no le damos la formalidad, ¿no? Pero al final de cuentas podemos tener la pregunta y la respuesta nos puede ayudar muchísimo. Bueno, en el caso de justificación no, en el caso de conectores ya se los enseñé. Aquí tenemos la parte del marco teórico. ¿Qué pasa con el marco teórico? Hay 10 cosas muy importantes que debemos nosotros saber acerca de esto, para que obviamente lo podamos pulir de una manera adecuada. Lo primero, tenemos que, o nos ayuda propiamente el marco a afinar lo que es nuestro planteamiento del problema, algo que ustedes ya hicieron. Por otro lado, el marco teórico también nos da como la guía para poder realizar nuestra investigación. Ya nos va dando el camino sobre lo que queremos, nos evita que podamos cometer errores, nos da una ampliación completa del objeto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque precisamente nos damos cuenta que la problemática va más allá de lo que generalmente planteamos. Sin embargo, con el marco teórico también nos podemos evitar que nos desviemos. Nos ayuda a justificar el por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, el objeto de estudio. Nos ayuda a poder establecer mi hipótesis, si es cierta, si no es cierta, si hay que afirmarla y que de ser cierta se pueda someter a refutación. O sea, se pueda someter a prueba y quien me diga que no, lo va a decir que sí, porque acá tengo 50 teorías y 50 investigaciones que me dicen que sí. Entonces ya no solamente partimos del yo creo, yo me imagino, yo supongo, no, ya tenemos un marco teórico que le dé este respaldo a la hipótesis. También nos ayuda a generar nuevas líneas o a generar nuevas áreas de investigación. Nosotros trabajamos con la exteriorización de conductas, que quiere decir que día a día y persona a persona se van comportando diferente. Por tanto, muchas de las veces se tienen que aperturar nuevas líneas de estudio, nuevas líneas de investigación. Pues también para eso nos sirve el marco. Y nos ayuda a darnos referencia, ¿no? Referencia de lo que podría ser nuestro posible resultado. Miren. Acá tienen una guía o acá tienen un diagrama, vamos a decirlo así, en donde se ve la parte de la elaboración del marco teórico. Cuestiones importantes. Depende mucho del panorama que nosotros podamos ver cuando revisamos nuestra literatura. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo lo que comentamos hace un rato. Algunas vagas, algunas desarrolladas, algunas empíricas, algunas teóricas. Vamos a ver mucha información, pero el fin que va a perseguir el marco teórico es que nos pueda detectar cuáles son las fuentes primarias, las que me van a ayudar a mí. Las funciones, bueno, las funciones las acabamos de comentar. Cabe mencionar que el marco teórico se puede generar a través de diferentes maneras o diferentes técnicas o métodos. Algunos de ellos son los mapeos, ¿sí? El mapeo de temas que yo selecciono uno en general y me pueden surgir varias vertientes. Otra dinámica, pues es irme por subtemas o por autores.
¿no? A veces hay autores que están casados con un tema durante muchos años y me pueden ayudar a discernir mi marco. La vertebración de un índice. La vertebración de un índice resulta ser una de las técnicas o de los métodos más efectivos para poder realizar nuestro marco. Hay personas que parten, por ejemplo, si yo voy a hablar de la comisión o de la participación de las mujeres en comisión de delitos, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero yo abordar? Primero, ¿qué es la delincuencia? No sé, se me ocurre. Luego, ¿qué es la delincuencia o antecedentes históricos? O luego la delincuencia femenina. Luego los factores. Entonces yo voy armando como un índice tentativo y de acuerdo a ese índice yo voy buscando la información necesaria. Es una técnica, ¿no? Al final de cuentas, pues es una herramienta que ayuda. Esto ya dependerá de la creatividad y de la practicidad que cada uno quiera visualizar. Como se los he dicho anteriormente, gran parte de esto es atendido a la cuestión de la formación y a través de la adquisición de habilidades. Y obviamente con todo eso vamos adquiriendo un estilo muy propio y muy personal. Bueno, obviamente cuando no lo practicamos con tanta habitualidad, pues es cuando se nos complica un poquito. Pero bueno, pues son estrategias que les pueden ayudar. ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué etapas van a seguir ustedes a partir de ahorita? Bueno, ahorita no, en un ratito, o mañana o pasado. ¿Cuáles son las etapas que van a agotar ustedes para poder conformar su marco teórico? Lo primero, van a tener que detectar y van a tener que obtener toda su información de acuerdo a lo que ya se plantearon en su problema. Después de que ya la tienen, tendrán que revisarla y tener que seleccionarla. ¿Cuál es la mejor? Después de ahí van a tener que evaluar el panorama de acuerdo a la revisión de lectura. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya vi 15 PDFs, pero ya con mi revisión analítica y selección, solamente de esos 10, por poner un ejemplo, se quedaron 7, ¿no? Y esos 7 tienen que darme un panorama de la revisión de literatura que hice. Ahora sí, ya tendré que organizar mi literatura. A ver, este libro me va a servir para no sé, para la primera parte, para la segunda parte, este PDF me sirve para este tercer punto y así vamos. Ya de ahí tenemos que darle estructura, tenemos que elegir el tipo de estructura y tendremos ahí sí, ya que elaborar mi índice completo de lo que va a tratar mi marco teórico. ¿Cuáles van a ser sus subtemas, sus temas, sus capítulos y cómo va a quedar organizado? Ya de ahí, pues ya me someto a la parte de la redacción del marco teórico. Recuerden, no solamente copien y peguen el texto completo, porque si no va a ser una reverenda problemática cuando lleguemos a la parte de citación, porque van a tener que estar citando todo. ¿Por qué? Porque si no, pues es plagio. Entonces traten también de parafrasear. Y ya al finalizar, bueno, la última etapa es hacer la revisión del marco teórico. Obviamente yo sé que si son 20 páginas no van a poder darme lectura o no van a poder darme toda la panorámica la siguiente semana porque pues no tenemos el tiempo. Sin embargo, pues vamos a hacerlo al azar, por ejemplo. Yo le pregunto, a ver, Eric, cuéntame de tu marco teórico, un ejemplo. Y Eric me tendrá que decir, bueno, pues mire, mi marco teórico abarca 4 temas, un decir, ¿no? 4 temas, 3 subtemas, tengo autores como fulano, mengano, perengano, y mi marco teórico nos habla de esto y esto y esto y esto. Información que me van a dar ustedes en un periodo de 5 minutos probablemente, pero que me van a concentrar toda la información y todos estos pasos que ustedes van a realizar a lo largo de la semana. ¿Sale? Bueno. Acá tenemos entonces esa parte. Tenemos recursos, ¿no? Obviamente vamos teniendo recursos para poder almacenar nuestra información. Sobre todo cuando hablamos de información muy grande, ¿no? Cuando hablamos que tenemos, híjole, páginas y páginas y páginas y libros y libros y libros y demás. Pero bueno, sabemos que lo más útil y lo más confiable actualmente, más allá de las memorias extraíbles, pues es almacenarlos en la nube. Y para eso, bueno, se pueden dar cuenta que tienen pues cinco elementos que les podrían ser útiles a ustedes para que puedan generar su información. Eso ya es como una parte de ustedes, ¿no? Como lo pueden ver en su pantalla, bueno, sabemos que ofrecen diferentes situaciones de servicios. Obviamente son servicios de almacenamiento,
Hay versiones gratuitas, hay versiones pagadas. Obviamente las pagadas pues nos exhiben mayor tipo de capacidad y bueno, algunas tienen como algunas facultades extras, ¿no? Como en el caso de sincronización y como en el caso de algunas otras características que van ofreciendo los servicios. Pero bueno, eso ya es sugerencia. Ustedes pueden, digamos que tomar el que se les haga más sencillo o el que les pueda servir. Ahora, para elegir su, digamos que su material de marco teórico, pueden acudir a cualquier tipo de fuente. Ya vimos libros, ya vimos revistas, ya vimos todo. Desgraciadamente, bueno, ahorita acudir a libros es un poquito complicado, primera, por lo que estamos pasando, y segunda, muchos de ellos ya están completamente digitalizados, ¿no? Hasta periódicos y demás. Sin embargo, la única recomendación, pues, es que se sometan su marco teórico a información completamente veraz, corroborada, de fuentes fiables. Acá les puse el ejemplo de páginas, son páginas legales, donde podemos encontrar o podemos descargar libros de diferentes materias y lo más importante, pues son libros gratuitos, ¿no? Que es una de las facilidades que vamos buscando. Tenemos la primera que es Archive. Archive cuenta aproximadamente con 9,000 libros que están obviamente aptos para poderse descargar. Tenemos Free Editorial, en este caso también son gratuitas y no hay un número determinado de descargas, o sea, pueden descargar los que ustedes quieran. Tenemos la parte de biblioteca virtual universal, ahí todos los libros están especializados en la parte de formato PDF, o sea, obviamente facilitan este cotejo. Tenemos el caso de Gutenberg, aquí ya hablamos de una gama muy grande de libros, porque hablamos de 57,000 libros aproximadamente que se encuentran en formato virtual. Tenemos Libroteca también es una de las grandes, encontramos más de 54,000 libros y tiene la misma facilidad en cuanto a las descargas PDF. Encontramos Bubok. En el caso de Bubok, no solamente se encuentra especializado en materia legal, encontramos cuestiones de biografía, de ciencias y de ramas que tienen que ver con la nuestra, como lo puede ser la economía, la psicología, y bueno, encontramos un sinfín de información. Y el caso de biblioteca, en el caso de biblioteca también cuenta con muchísimos libros que también son gratuitos y que también están en formato PDF. Entonces, imagínense, 135,944 libros, bueno, pues habla de la gran variedad que podemos encontrar y muchos de ellos pues hasta nos pueden servir como información de derecho comparado, eso ya dependerá de su tema. Ahora, como no todo en esta vida son libros, porque bueno, ya vimos toda la gama de información que tenemos, también podemos encontrar artículos que pertenezcan a la base científica. Y bueno, pues también tenemos, no hay ningún problema, se pueden utilizar, por supuesto, el artículo científico entra dentro de esta información, pero pues hay que saber de dónde, ¿verdad? Aquí pueden ver varios de los más encontrados en el caso de PubliMed. Los otros ya son un poquito más conocidos para ustedes. Nos ayuda a encontrar libros que nos sirven para investigación. Tienen acceso gratuito a toda esta parte de revistas especializadas de colaboración mundial, porque eso también cabe mencionarlo. Y obviamente también nos puede facilitar mucho la situación de poder buscar literatura y mucha de ella pues académica, ¿no? Que nos ayuda como esta parte de la formación. Incluidos no solamente los libros, no solamente los artículos, sino en el caso también hasta las tesis las pueden encontrar ahí. Bueno. Tenemos varias funciones, posteriormente, ahorita no lo vamos a ver la parte de, bueno, se los voy a dar de una vez, porque van a ser marco teórico. Tengan mucho cuidado cuando citan, bueno, no cuando citan, sino cuando tienen que poner información de algún autor. Les decía, ¿cuál es la técnica más útil que pueden encontrar ustedes? Pues la paráfrasis les va a ayudar muchísimo a evitarse problemas con la citación. Y para la paráfrasis tenemos varias técnicas, miren. A ver, Eric, ¿me podrías hacer favor de leerme la técnica completa, la técnica número 1? Técnica 1. Cambiar la función gramatical de algunas palabras. Original. El profesor de medicina John Swanson plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. Paráfrasis. De acuerdo con John Swanson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen.
Perfecto. Tenemos en el caso de la técnica número 1 para parafrasear, solamente cambiamos la función de palabras. En este caso, bueno, si nos damos cuenta, pues estamos agregando el de acuerdo, ¿no? Pero de ahí en fuera no nos alejamos de la idea inicial, de quién es el autor original, de que obviamente es un profesor en medicina y de los cambios que genera propiamente con la causa de enfermedades. La idea es la misma, solamente hacemos un cambio de palabras o de la función de la gramática que tienen en ciertos textos. En el caso de la técnica número 3, ¿me podría dar lectura a la técnica número 3, Miguel, por favor? Ahí está Miguel, tampoco. Ah, sí está. Claro que sí, permítame tantito. Técnica 3. Cambiar la función gramatical de algunas palabras. Original. Los grupos minoritarios en los Estados Unidos han sido golpeados con más fuerza por la epidemia. Los afroamericanos, que constituyen el 13% de la población norteamericana, representaban el 46% de los casos de SIDA diagnosticados en 1998. Paráfrasis. La epidemia del SIDA ha afectado principalmente a las minorías en los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1998, menos del 15% de la población total era de origen africano, pero casi la mitad de las personas diagnosticadas con SIDA en los Estados Unidos ese año eran afroamericanos. Jensen, 2000. Perfecto. En este caso, si nos damos cuenta, esta técnica es un poquito más compleja, porque acá no solamente cambiamos la cuestión de palabras, sino que cambiamos la función que genera la cuestión de las palabras en la parte gramatical. En el caso, de hecho, si nos damos cuenta, el contenido de la paráfrasis es más largo a comparación del original. Cambiamos completamente, de hecho, ni siquiera se respeta la parte de los porcentajes. Aquí nos hablaba del 46%, abajo no lo toca. Arriba nos da uno específico que nos habla del 13% y abajo no. Abajo nos cambia completamente la función gramatical. No está en un error porque nos dice menos del 15, o sea que puede ser lo que ustedes quieran, del 1 al 14, y bueno, de hecho estamos dentro del rango, por decirlo así. Esta técnica obviamente ya juega más con la estructura de las palabras, ¿no? Y ya juega más con la cuestión del orden en cómo poderlas colocar. Pero bueno, todo se puede, ¿no? Ya esto es que nos tomemos el tiempo necesario para poderla realizar. Ok, tenemos la siguiente que es la técnica 4. En la técnica 4 se cambia el orden de las palabras, pero haciendo el cambio en cuanto a los modificadores. Tenemos una parte que es una voz activa a una voz pasiva y cambiamos obviamente la posición. Te lo vamos a ver. En el caso del original nos dice Angier en el 2001 informó que la malaria mata más de 1 millón de personas anualmente, la gran mayoría de ellos niños de la región subsahariana. ¿Cómo queda la paráfrasis? Cada año más de 1 millón de personas muere a causa de la malaria y la mayoría de las víctimas son niños que viven en el África subsahariana. Acá no se agrega nada, no se quita nada, solamente se cambia el orden, ¿no? En la primera, si nos damos cuenta, tenemos hasta la voz fuerte de decirnos mata, ¿no? En el caso de la paráfrasis, bueno, cambiamos una cuestión a pasiva porque nos habla de muere, ¿no? O sea, no es tan agresivo, por decirlo de alguna manera. Esto ya depende el énfasis que ustedes le quieran dar en su paráfrasis y está perfecto, no hay ningún problema. Tenemos otra técnica que es la técnica número 5. Eric, lo voy a volver a molestar, por favor. Técnica 5. Usar diferentes estructuras para las definiciones. Original. La enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria, supongo, ¿verdad? Sí. Causada por una bacteria que transmiten las garrapatas, pequeños arácnidos chupasangre que se pegan a los animales más grandes. La enfermedad se caracteriza usualmente por un sarpullido seguido por síntomas similares a los de la gripe, que incluyen fiebre, dolor de coyunturas y dolores de cabeza. La paráfrasis. La enfermedad de Lyme, una enfermedad que causa hinchazón y enrojecimiento, es ocasionada por una bacteria que transmite un pequeño arácnido conocido como garrapata. Las garrapatas se pegan y chupan la sangre de los animales y los humanos, transfiriendo algunas de las bacterias de la enfermedad de Lyme a sus huéspedes y causando síntomas parecidos a los de la gripe. Walt, 2005. Perfecto.
Ok, acá donde vemos el cambio, donde vemos la alteración, solamente en que las definiciones se dan de manera diferente. En este caso, la primera nos habla de la cuestión de las garrapatas y nos da una explicación de qué es propiamente las garrapatas, ¿no? En el otro caso, no, en el otro caso solamente se le da una, digamos, con una definición diferente, mientras en una nos dice pequeños arácnidos chupasangre que se pegan a animales más grandes, en este caso, bueno, tienen la parte de decir los pequeños arácnidos y párenle de contar, ¿no? Entonces acá vamos modificando la definición que le puede dar el autor a la que yo le puedo decir. No se aleja, no se va, no se cambia el sentido, pero sí las palabras en cuanto a las propias definiciones, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos pudiendo alterar algunos, ya que ustedes elijan, bueno, no hay ningún problema, ustedes se van a ir acomodando con uno con otro. Otra técnica que tenemos para parafrasear es cuando usamos diferentes indicadores para atribuir, ¿sí? O de atribución. Tenemos el ejemplo. Esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras fincas de diferentes formas, aseguró el veterinario Mark Walters en su reciente libro Las 6 plagas modernas. Acá decimos, en el caso de la paráfrasis, de acuerdo con Mark Walters, como cita Peterson en 2004, un veterinario que es autor del libro Las 6 plagas modernas, la enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a las fincas del país. Acá si nos damos cuenta, estamos atribuyendo a la parte de la enfermedad, ¿no? Como que dejamos en segundo punto a Don Mark y dejamos en segundo punto su libro. Acá no, acá si se dan cuenta, el indicador de la atribución versa o recae sobre el autor y sobre su libro. Ya dejamos como en un segundo plano o en un segundo término, en un término final, la cuestión de la enfermedad. En eso consiste el parafraseo. Ya eso, bueno, ya dependerá. ¿Se puede estructurar? Se puede estructurar. En el caso de la técnica número 7, acá lo que se hace es conectar diferente, o sea, se utilizan diferentes conectores y eso hace que se modifique la oración. Original, aunque solo cerca de 1/10 parte de la población mundial vive allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando 72% de la gente infectada con VIH durante el 2000. ¿Cómo queda la paráfrasis? Aproximadamente 10% de la población mundial vive en África subsahariana. Sin embargo, esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de enfermedades relacionadas con SIDA. De hecho, en 2000, casi 3/4 partes de la población tenía el virus de VIH, ¿no? Obviamente esto lo dice el autor Bunting en 2004. Acá tenemos los indicadores o los conectores. En el caso cuando decimos aproximadamente, cuando decimos sin embargo, cuando decimos de hecho, estos son conectores que me van conectando mis oraciones. Bueno, pues en la paráfrasis estos cambian, se agregan y en automático ya es un parafraseo del texto original. ¿Sale? Yo les recomiendo mucho esta técnica, la verdad. Dígame, Esteric, ¿iba a decirme algo? ¿No? Ah, perdón, es que vi que subió bueno, más bien subió el micrófono. Ok, bueno, yo les recomiendo esta porque obviamente modificando conectores nos puede ayudar bastante. Y la última, que es la técnica número 8. La técnica número 8 radica en la parte de no cambiar ni los nombres y de no cambiar los términos clave. De ahí en fuera cambien lo que quieran. Original. En el noreste de los Estados Unidos, las personas construyen sus hogares cerca de los bosques, donde las garrapatas portadoras de la enfermedad de Lyme se pegan a los ciervos. Además, en África, los cazadores traen de vuelta la carne de los animales que los científicos creen que puedan transmitir el ébola, una enfermedad por lo general fatal que causa hemorragias masivas en sus víctimas. Yo ya denoté en este texto cuáles son las palabras o cuáles son los términos clave, todos los que se refieran a circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. En los Estados Unidos, en lugar de poner construyen sus hogares cerca de las áreas de los bosques, lo cambiamos. Áreas residenciales se construyen cerca de las áreas boscosas. Al final de cuentas es lo mismo. Estas áreas son también los hogares de garrapatas, que son las que portan el Lyme, ya lo sabemos. Además, de acuerdo con los científicos, los cazadores de África matan animales que pueden transmitir el ébola, generalmente pues un virus fatal. ¿Qué quiere decir? Que conservamos los conceptos básicos.
En el caso de la problemática de Estados Unidos, el caso de las garrapatas que portan el Lyme, la cuestión de África, que se traen a los que portan el ébola y que, bueno, es una enfermedad fatal. De ahí en fuera, todos los demás, las demás palabras, los demás separadores, los demás conectores, si se dieron cuenta, se modifican, pero no pasa absolutamente nada, porque los términos clave y los nombres propios se quedaron exactamente igual. Bueno. Con eso nosotros estaríamos terminando la parte necesariamente de lo que es nuestro marco teórico, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que se va a quedar? A ver, déjenme ir cerrando esto porque si no, todo se va quedando ahí. Espérenme. A ver. Les decía, ya acabamos la parte de nuestros consejos prácticos, ya vieron buscadores, ya vieron para guardar información, ya vieron formas de parafraseo para que no tengamos ningún problema en la cuestión de nuestro marco teórico. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de tarea? Única y exclusivamente van a realizar la hipótesis y van a arrancarse con su marco teórico. Repito, el marco teórico como mínimo debe de tener 20 páginas, ¿sale? No se preocupen ahorita por la citación, no hay ningún problema. Si se acuerdan y si se acuerdan, porque tendrá que ser la palabra, de la citación en modelo APA, adelante. Si no, no hay problema. La siguiente sesión nos vamos a dedicar a hablar toda la parte de la citación del modelo y bueno, ahí con toda la calma del mundo podemos hablar de las referencias y podemos hablar, bueno, vamos a hablar de la conclusión, la citación y las referencias. Entonces, si no se acuerdan, no hay ningún problema, solamente su información bien deducida, bien seleccionada, que es la que se nos va a quedar, porque con esa misma información van a trabajar todo lo demás, o sea, su referencia, su conclusión, su bibliografía y su presentación visual. Entonces, para que no haya ningún problema. Va. Entonces yo les aperturo el día de hoy, a más tardar el día lunes, yo les estaré aperturando sus apartados para hipótesis y para marco teórico. Les vuelvo a comentar lo que les decía hace un rato. La fecha de vencimiento sería el siguiente sábado. Ahora, ¿en qué semana van a trabajar? Van a trabajar en la semana 5. La semana 5, ahorita si la pueden apreciar, está vacía. Yo se las estaré nutriendo el día de mañana, más tardar el día lunes, para que puedan cargar ahí estos 2 trabajos que acabamos de comentar. ¿Sale? Y ya podamos ir en tiempo y ya podamos ir en forma sin mayor problema. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Muy bien, ya veremos en el examen, a ver qué tal. No, abogada. Ya, entonces yo se lo puedo mandar, dice que tengo hasta el martes, ¿verdad? Tienes hasta el martes, obviamente para que lo cargues en tu plataforma, aunque el plazo haya vencido, cargan en la plataforma y ya yo estaré revisándolos. Saben que les reviso generalmente al final para hacer obviamente el recopilado. Entonces ya ahí me van apareciendo los destiempos y bueno, ya se van ponderando. Ok, muchas gracias, abogada. Sí, no se preocupe. Bueno, vamos a empezar con la parte de la conclusión. Ahorita no se les va a quedar de tarea la conclusión. ¿Por qué? Pues porque para tener la conclusión, pues por supuesto deben de tener su marco teórico y mientras no lo tengan, pues no lo van a poder realizar. Pero sin en cambio, bueno, vamos a darles la entrada. Obviamente yo estaba con la división de, digamos que con la separación del tiempo, pues de que estuvieran sus compañeras, sus demás compañeras. Alicia no vino, Paulina se salió, yo se tenía que ir, entonces obviamente eso nos restó el tiempo. Entonces nada más vamos a dar una explicación, digamos que superficial de qué es lo que vamos a abordar, que sería la parte de la conclusión y bueno, yo creo que ya los dejo salir para que no haya ningún problema. Bueno, en el caso de la conclusión, bueno, es una parte muy importante de los proyectos. ¿Por qué? Porque precisamente en esa conclusión es donde los autores de la investigación van a poder emitir juicios con relación a su hipótesis. Ahí vamos a tener que decir, ya después de que ya generaron su hipótesis, ya ahorita que investiguen, se van a poder dar cuenta si van a refutar su hipótesis o se la van a contradecir, o es más, si van a comprobar su hipótesis. Esto solamente lo podrán hacer basándose en los resultados que obtuvieron de la investigación. Parte muy importante, las conclusiones deben de manifestarnos
todos los alcances, ¿sí? Y todas las limitaciones. ¿Por qué no? Porque también hay limitaciones del estudio. También en la conclusión se pueden emitir recomendaciones que puedan apoyar o que puedan ayudar a resolver mi problemática de investigación, ¿no? Igual que otra cosa puedo encontrar en mi conclusión, las consecuencias, las determinaciones, algo que ayude a contribuir en el desarrollo del conocimiento, porque recordemos, las tesis, los proyectos se hacen para eso, para poder contribuir, para poder dar un granito de arena a la cuestión de que el conocimiento se vaya haciendo más grande. Entonces, todos esos elementos los pueden encontrar ustedes dentro de la parte de su conclusión. Les decía, bueno, ahorita no sabemos porque no saben toda la información que probablemente tengan, pero pues no la han depurado, no la han transcrito, no han hecho absolutamente nada con respecto al marco teórico. Cuando ustedes comiencen a redactarlo, se van a dar cuenta, para empezar, si su tesis es verdadera o no. O sea, o digamos, no me equivoqué, la verdad es que el factor, lo que decía su compañero Erika hace un momento, ¿no? El factor socioeconómico, pues creo que no es el único factor que genera la problemática de Tlaxcala. Un decir, ¿no? O viceversa, puede comprobar a través de toda la investigación que es así. Les decía, también van a poder darse cuenta ante qué limitaciones se encontraron. Limitación de información, de recursos, de información especializada, etcétera. Y con eso, por supuesto que van a poder emitir recomendaciones o sugerencias, no sé, desde su vertiente o desde su punto de expertise, ¿no? No sé, generación de más marco legal, de más cuerpo normativo, preparación en los elementos operadores del sistema, no sé, ustedes ya podrán contribuir acerca de cuáles podrían ser las aportaciones necesarias para esa problemática. Bueno. En esta parte nosotros vamos a retomar la parte de la conclusión. No quiero seguir avanzando por dos razones importantes. La primera, porque obviamente no vamos a entender mucho de la parte de la conclusión, obviamente mientras no tengamos el marco teórico, y eso lo tenemos que trabajar forzosamente la siguiente semana. Ya les expliqué la dinámica de cómo se va a trabajar marco teórico. Y con ello muy probablemente hasta podamos sacar la conclusión aquí mismo. Y otra, porque la verdad es que sí estamos dejando en seria desventaja a sus tres compañeras, porque la verdad es que les va a costar un poquito de trabajo. Y ahí vamos a empezar con los problemas. Entonces, entre más avancemos, va a generar una mayor problemática. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar nada más en esta introducción a conclusión. Ya la siguiente semana o la siguiente clase, bueno, ya empezaremos a ver un poquito más, obviamente, de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para generar nuestra conclusión, ¿no? Y qué debe de contener. Y ya de ahí, bueno, pues seguiremos avanzando. Son la 1:30, generalmente los dejo salir cuarto para las 2. Ahorita los voy a dejar salir otros 15 minutos antes por la razón que les acabo de comentar. Nada más denme un minuto, voy por su lista para poderles asentar de una vez su asistencia. A ver, perfecto. Es Cruz Acosta Miguel Ángel, ¿verdad? Y Blas Méndez Eric. Perfecto. Hola, para que igual, bueno, y en el caso de sus compañeras ya luego lo checamos. Sí, eso les iba a pedir, bueno, como se apertura en su cámara y se me pasó decirle a Pau y a Jos que les tomaba la evidencia antes de que se fueran. Lástima, carambas. Ahí está, ahí va. Perfecto, muchachos. Bueno, si no tenemos entonces dudas y si no tenemos ninguna pregunta, pues ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito día y bonito fin de semana. Bye. Gracias, abogada, igualmente. Gracias a ustedes, cuídense mucho y que te recuperes, Miguel. Sí, muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego.